Muy buenas tardes, le habla Patricio Jansen desde la ciudad de Puerto Aysén. El propósito de este video es mostrar esta culata. Esta culata es perteneciente a un motor de 4EA de tipo VGT. Vamos a hacer una muestra general para apreciar su estado. Esta culata está puesta en venta. Esa es la intención de hacer la muestra en video para que se pueda verificar de forma eficiente y real su estado. Bueno, lo primero es informar de que este fue un motor que se destinó a desarme, no es un vehículo siniestrado ni chocado, sino que es un motor que se trajo andando, se probó andando y se destinó a desarme porque calzó que hubieron muchos clientes de los cuales demandaron varias piezas de este motor y obviamente nos fue conveniente venderlo por parte. Ese fue el motivo por el cual se desarmó. Este es un motor de importación coreana. Eso es un proceso muy habitual acá en Chile, sobre todo en la extensión de zona franca. Y bueno, además de mostrar los detalles, vamos a enfocar aquí el estado general, que se pueda ver bien todo. Estas son las marcas de la empaquetadura metálica, las cuales no se han sacado, se mantuvieron tal cual. Aquí tiene un leve rayón, que fue producto que por accidente se movió la culata sin levantarla. Pero como se puede apreciar no va a afectar para nada su funcionamiento, es una pequeña muesca debido al mal movimiento. Y se puede ver que en el interior, para el tipo de año que es este motor, en realidad no está en malas condiciones lo que respecta al sistema de refrigeración. Los surcos no han perdido su estructura ni tampoco su proporción. Y vamos a hacer una pequeña prueba. Esto es una prueba. Vamos a sujetarlo ahí. Difícil hacerlo estando solo. Que esto es para verificar que no hay desviaciones. Se puede ver de ahí. Esta es una prueba muy sencilla que en muchos talleres, muchos mecánicos también lo hacen.
una prueba rápida para verificar que en efecto la culata no tenga torcedura por calentón. La prueba más consistente, por supuesto, que es una prueba hidráulica, pero no contamos con banco de prueba hidráulica. Estamos usando los medios más tradicionales. Voy a mover la culata un poquito para mostrarla por el otro lado. Vamos a hacer una vista aérea. Estamos en la intemperie, está lloviendo, por eso que los camones están con manchas de óxido, pero esto está todo lubricado. Está lubricado con una película de aceite. Lo mismo al fondo, no está sucio el fondo, es una película que trae de aceite. Y está lloviendo en estos momentos. Este modelo culata es muy común, pero hay una diferencia entre el motor HTI y el VGT. El VGT lo puede usar el Hyundai Trajet, lo puede usar también el Kia Sportage, lo usa el Hyundai Santa Fe antiguo, 2000, 2001, 2002, y cambian en pequeñas diferencias entre una culata a otra. Lo más común y lo que más se identifica inmediatamente son los múltiples, las salidas múltiples distintas, al igual que la achura en las bocas, donde entra. Ahí lo volvemos a mostrar por última vez. Y así culminamos y damos por finalizado la apreciación de la culata.